Muy buenas noches, Dios les bendiga. La paz y la gracia sea con todos ustedes. Les habla el pastor Ramón Luis Molina. Dirijo la Iglesia de Dios del pueblo de Caguas, en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Me gozo una vez más estar comunicándome con ustedes en el canal ¿Qué dice la Escritura? Hoy quiero compartir con ustedes y quiero hablar algo de este libro, El Gran Conflicto, escrito por Elena G. de White. El Gran Conflicto. Este es un libro que se ha tirado mucho, muy leído, y quiero hablar un poquito acerca de este libro, porque este libro tiene un contenido histórico bien importante. Elena White, pues, era una persona que parece que se informaba mucho acerca de la historia, de el desarrollo de la iglesia, y a través de este escrito pues nos deja ver su interés de que conozcamos acerca de la transformación de la iglesia a través de los años. Cuando leo este libro encuentro algo bien significativo, y es que en ese libro aparecen muchos hombres de Dios que fueron usados por Dios, que fueron los que trajeron la reforma a nuestra iglesia en la actualidad. De ahí surge la reforma protestante, y hoy se está celebrando el día de la reforma, cuando en el 1517 Martín Lutero puso las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y de ahí surgió lo que conocemos hoy como el protestantismo, la reforma protestante. Y este libro, El Gran Conflicto, habla acerca de los reformadores. Antes de Martín Lutero hubieron hombres reformadores que estaban buscando que la iglesia volviera a la realidad de la Biblia y que no siguiera de espaldas al Señor. Y entre ellos ella menciona a Juan Hus, que fue un reformador, un predicador, y este hombre, por causa de sus convicciones, fue quemado en la hoguera y fue sacrificado. Su amigo Jerónimo, que también fue un reformador y un amigo muy querido de Juan Hus, fue quemado también en la hoguera. Dios estaba usando gente, iluminando a estos siervos y revelándole la luz acerca del Evangelio de Jesucristo. También habla en el libro El Gran Conflicto, acerca de Martín Lutero, el héroe de la Reforma. Y dice que por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. ¿A través de quién? De Martín Lutero. Dice que el papá de Martín Lutero pues quería que Martín Lutero fuera abogado, pero él se unió a la Iglesia Universal de aquel entonces, se hizo cura, pero leyendo el libro de los Romanos, especialmente el capítulo 1, versículos 16-17, encontró que el justo por la fe vivirá. Y ese fue el grito de guerra, esa fue la punta de lanza que comenzó la reforma en el mundo. Dice que donde entonces vio con más claridad Martín Lutero que nunca el engaño que significaba para el hombre confiar en las obras para salvación, porque la iglesia estaba predicando el medio de salvación por medio de las obras, y Martín Lutero aclaró que era necesario el tener fe constante en los méritos de Jesucristo, porque el justo por la fe vivirá. Ella lo llama en su libro un campeón de la verdad. Luego habla sobre uno llamado Zwingli, y dice que Dios estaba preparando más obreros para extender su causa,
Además menciona a Juan Calvino, uno de los grandes reformadores. Martín Lutero era alemán y Juan Calvino era de Francia. También habla de Juan Knox, Juan Bunyan, Baxter, Whitefield y también Carlos Wesley. De los Wesley es que surgen las iglesias metodistas y wesleyanas, el Ejército de Salvación y todo este tipo de iglesias. También ella habla sobre Rogelio Williams. También habla de Guillermo Miller. Es interesante porque cuando usted lee el gran conflicto escrito por Elena White, todos los hombres que ella habla, que fueron los grandes reformadores usados por Dios y que fueron de inspiración y trajeron la reforma a la iglesia, eran hombres cristianos, pero no guardaban el sábado. No eran adventistas, no guardaban el sábado. Simplemente eran hombres reformadores. Ellos acostumbraban a guardar y no a guardar, a conmemorar el día domingo, que fue el día de la resurrección y el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, en todo el lenguaje bíblico, o en todo el lenguaje, del libro El Gran Conflicto, ella los presenta como hombres de Dios usados por Dios. Me pregunto, ¿cuándo dejaron de ser hombres de Dios? Entonces, Guillermo Miller era un bautista. Y Guillermo Miller fue el hombre que predijo y proclamó que en el año 1844 era la venida del Señor Jesucristo. No oyó la advertencia bíblica que dice que el día ni la hora nadie sabe, pero él proclamó eso. Y entonces un grupo de seguidores que estaban estudiando los eventos de los últimos días, porque el concepto de la venida de Cristo es un anhelo de todo el corazón de la iglesia. Y él llegó a la conclusión que Cristo iba a venir en el 1844, basado en el libro de Daniel, en una profecía que dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. Y esos 2300 días se pusieron como años y se tiró una fecha desde un lugar hasta otro y llegó el 1844. Dicen que muchos de ellos se vistieron de blanco, se fueron a las montañas a esperar a Jesucristo. Y Jesucristo no vino en el 1844. Aún Miller no guardaba el sábado. Pero de ahí empieza entonces el movimiento adventista, que era la iglesia adventista que consiste en el advenimiento de Jesucristo y luego del séptimo día, con una proclamación con el séptimo día. Dice que las profecías fueron aumentando. Ahora, la iglesia adventista, aunque tuvo un comienzo, pero los adventistas surgieron en sí ya poniendo como nombres y cosas en el 1840 al 1863 oficialmente. Se establece en Michigan y los fundadores del movimiento adventista del séptimo día fueron Joseph Bates, James White, John Andrews y Elena White. Y ellos empezaron a promover esta nueva grupo llamado Iglesia Adventista del séptimo día. Entonces, una de las cosas que no pudieron asimilar fue que en el 1844 la venida de Cristo no surgió. El mismo libro admite que Miller admitió su error y pidió disculpas. Pero los seguidores, un grupo de seguidores, no estaban de acuerdo en admitir ese error. Y siguieron indagando porque para ellos el 1844 era significativo.
¿Cuál fue la conclusión que llegaron? Bueno, basado en el libro de Daniel, que cuando viniera la abominación desoladora profanaría el santuario y quitaría la ley y las ordenanzas. Pues entonces, y basado también en estos 2300 años donde el santuario sería purificado, dijeron que el santuario no se refería a lo terrenal, que era el santuario celestial. Y que en ese santuario celestial, que era el verdadero, en el 1844 vino lo que se conoce como el juicio investigador. Y que entonces una investigación, no sé de qué, no sé de qué clase de investigación, pero que surgió con un juicio investigador. Naturalmente, todo fue por no admitir que Cristo no vino en el 1844. Lo mismo pasó con los testigos de Russell, que Russell dijo que Cristo venía en el 1874, no vino. Luego ponen el 1914 como el tiempo donde se terminaría los gentiles, la iglesia, y vendría la guerra de Armagedón y se empezaría el milenio. No ocurrió. Y entonces entraron en la falsedad de que Cristo había venido espiritualmente y entraron en un reino espiritual que siempre existió, porque Cristo desde que subió al cielo está a la diestra del Padre y siempre espiritualmente ha estado en la iglesia. Y ambos grupos, por no admitir que cometieron errores proféticos, porque ellos saben que si alguien habla en el nombre de Jehová y no se cumple, el tal con presunción habló, Dios no lo envió. Y esos mensajeros no hablaron de parte de Dios. Ahora, mire lo que dice las Escrituras. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11, 12. Jesús entró al lugar santísimo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, y ofreció el sacrificio. No hay que ir a un juicio investigador. Todo el que viene a Cristo y acepta a Cristo recibe el perdón de los pecados gracias al sacrificio de Jesucristo. El santuario celestial no había que purificarlo. Allí no había inmundicia en ese santuario espiritual en los cielos. Mire lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hebreos 9, 29, 28. Digo 29 al 30. Una sola vez, un solo sacrificio. No hay que hacer más sacrificios. Se hizo el sacrificio y Dios quedó, el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de Dios. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otra vez y una vez más habla que es un solo sacrificio. Hebreos 10, 12. Ofreció el sacrificio y entonces se sienta a la diestra de Dios en el trono como Rey y Señor, como el que está poniendo todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero nunca habla de un juicio investigador ni un sacrificio investigador. No habla nada de eso. Eso no tiene ninguna relación verdadera con la Biblia, el juicio investigador. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda los hizo perfectos. Así que no existe un juicio investigador. ¿De dónde surgió el juicio investigador? De esta gente que por tratar de vindicar el año 1844 hablaron esas cosas que no son ciertas ni son verdades.
No solamente eso, sino que al entrar a ese santuario celestial y ver el arca, dicen que entonces vino a ellos la idea de que el sábado todavía tenía la vigencia. Si alguien quiere guardar el sábado, que lo guarde. Yo soy de los que creo que al entrar en Cristo hemos entrado al reposo eterno y hemos descansado de todas nuestras obras. Y entonces, lo que comenzó con reformas, que ella habla, hombres que eran reformadores y de Dios, hoy en día entonces hubo una división y un rompimiento con esa realidad, poniendo a todos los demás reformadores, incluyendo los que escribían su libro, como que no eran de Dios. ¿Por qué? Porque se congregaban el domingo y no el sábado. Y para colmo de los males, entonces establecen que el domingo es el sello de la bestia. Lo que indica es que todos los que se reúnen los domingos pertenecen a Satanás y solamente los adventistas del séptimo día que guardan el sábado son los de Dios. Eso es sectarismo y eso es una mentira y es un engaño. Elena White se equivocó una vez más y habló por presunción humana. Bendecido, Dios te bendiga. Pasa un día bonito. Amén.